Santa y qué plantean los Bueno, textos y eso, que es un especialista. es una hermosa tradición, indudablemente. La historia, o mejor dicho, la doctrina del cristianismo, porque ya la parte histórica, ahí realmente hay problemas. ¿Cuál es el Pero sí, problema, doctor? Hay ahí en la parte histórica. bueno, vamos a llegar ahí en menos de un minuto. Pero lo importante es lo que significa para, sobre todo el mundo occidental, el cristianismo, con sus valores y esas cosas, que uno no lo puede obviar. Y yo pienso que en sentido general ha venido bien a la humanidad, o sea, el sentido, la sociedad occidental es la suma del cristianismo y del Imperio Romano. La A lo que tú le sociedad puedes, occidental. La sociedad. sí, La claro, sociedad. claro, occidental. Ok. A eso tú le agregas el Renacimiento, le No, y puedes el agregar la aporte Revolución. griego, doctor, el aporte griego, sin la Bueno, cultura pero griega no fuéramos lo que somos. es que el Imperio Romano es Grecia, o sea, Roma conquista a Grecia en términos militares. Pero en Pero términos culturales Grecia es Grecia. conquista, es claro, claro, claro. El idioma, el inglés de aquella época era el griego. Así es. Entonces, pero en cuanto a la parte histórica, yo decía así que hay problemas porque todos los hechos que se narran no tienen un soporte serio Mira lo que histórico. yo digo, míralo ahí. Entonces, cuando se habla de que hay numerosos testimonios de la historicidad, en realidad es todo lo contrario. Los escasos que hay tienen problemas, porque si tú te vas las pruebas externas, que descansan prácticamente, bueno, el principal es Flavio Josefo, que tiene serio problema el testimonio de Flavio. Tácito y Suetonio y Plinio el joven son los historiadores romanos que mencionan de soslayo por una cosa muy discreta, que cristianos en aquella época, bueno, esas son Porque cosas que... todos ellos eran narradores, doctor, pero no propiamente Historiadores, historiadores, porque claro. Exacto, no la eran historia como historiadores. método científico todavía, cuando ellos escribieron, no existía. Exacto, entonces hay ya un trío menor, un Talo, Flegón, Mara, que hablan de que hubo un eclipse. Estamos hablando ya del siglo II, siglo III, o sea, lejos de los acontecimientos. Son autores menores que hablan de una oscuridad que hubo, un eclipse que de 3 horas. Ya de que te hablan de un Y eclipse que de se 3 horas, ya rompió tú de que sabes. una tela en un templo. Sí, entonces así fue. ningún eclipse puede durar 3 horas, eso es imposible. Sí. Entonces, estamos hablando de que eso que se dice de que hay muchos testimonios de realidad, el único que se puede mencionar es el de Flavio Josefo. Bueno, y Eh, Flavio Josefo no alude directamente a Jesús, sino habla de la crucifixión de Santiago, el hermano de uno que le decían el Mesías. sí, exacto. Bueno, él habla en realidad de Cristo, pero lo que se dice de ese pasaje que fue un interpolado, porque uno de los problemas del cristianismo que se le critica, sobre todo los musulmanes y los judíos, critican lo mucho que ellos violaron sus propias escrituras. Y eso es un hecho. O sea, violar escritura fue algo que inclusive se hizo bajo el fragor de un problema. Es decir, cuando en Nicea se vence a Arrio, porque Arrio decía que el padre no era, o sea, que el hijo no era de la misma naturaleza del padre, que el padre era el padre y que Jesús gozaba en cierta manera, de divinidad, pero que no eran iguales. Entonces eso era un escándalo. Y por eso en el concilio de Nicea se vence a Arrio, porque Arrio se basaba en el Mateo 24 o 36, creo, estoy hablando de memoria, Sí, sí. que le preguntan a Jesús que cuándo vendrá el fin. Y entonces Jesús responde, bueno, eso no lo sabe ni el Hijo ni los ángeles del cielo. Entonces, ese y otros pasajes motivaron al obispo Barrio a decir, bueno, porque no son iguales, porque si son iguales, si son de la misma sustancia, si son homocios, como se declaró en Nicea, pues entonces el hijo tiene que saber igual que el padre, porque es la misma sustancia. Y entonces el hijo dice, no, eso nada más lo sabe el padre, eso no lo sabe ni el hijo ni los ángeles del cielo de cuándo que vendrá el fin. Entonces, se violó esa escritura en muchas Biblias, sobre todo lo que usan los protestantes. Lo que dice el pasaje es que Jesús respondió, bueno, eso no lo saben ni los ángeles del cielo, o sea, quitaron el hijo.
Porque al agregar al hijo, entonces se le da la razón a Arrio, se le da la razón a Arrio de que el padre y el hijo son diferentes. Y entonces, ¿qué implicación tiene eso? Que ahí se desbarata el carácter monoteísta del cristianismo. Ya van a haber ahí dos dioses. Entonces, por eso era necesario hacerlo a los dos igual, y luego en otro concilio se agrega el Espíritu Santo y ya se forma la Trinidad. Es decir, estamos hablando, retornando a lo anterior, a la base histórica del cristianismo. El grave problema es que los evangelios es donde está la vida de Jesús, que es lo que estamos celebrando en Semana Santa, ¿verdad? Todos sus milagros, su entrada a Jerusalén, su posterior resurrección. Pero estos son documentos que se escribieron muchas décadas después de ocurridos los hechos. Los primeros documentos cristianos, que son las epístolas, Jesús de Nazaret brilla por su ausencia, no aparece. El Jesús que aparece ahí es un Jesús místico, un Jesús celestial. Un Jesús construido, ¿usted cree, por el poder? No, porque Pablo, que es la figura central del cristianismo, eso hay que decirlo, Pablo es el quien crea el cristianismo de hoy, el que se practica. En aquella época era un cristianismo de minoría. El cristianismo original, el de Santiago, como dijimos otra vez, ¿te recuerdas, Julio? Sí. Ese cristianismo se extinguió con la guerra del 66 al 70, Con la guerra de los judíos. Santiago y con, sí. Exacto, que Santiago fue lapidado y esas cosas. Ese era el cristianismo original, y ese cristianismo original sencillamente no queda rastro. El cristianismo que tenemos es el de Pablo, que es una mezcla de tradiciones grecorromanas, judaísmo de corte platónica y esas cosas, pero el Cristo que se menciona en las epístolas de Jesucristo no habla, no hace milagros, o sea, es un ente etéreo en cual todas las cosas se hacen en su nombre, esas cosas, pero no habla, al contrario de los evangelios, donde Cristo habla hasta por los codos y hace milagros y todas esas cosas. Es decir, que como quiera que sea, la obra del cristianismo a partir de los evangelios, o del evangelio, porque es uno solo que hay, el de Marcos, es un solo evangelio que hay, el evangelio de Marcos. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro que no, pero no voy a discutir eso. Doctor Correa. Pues la base, es decir, los otros evangelios trabajan sobre Marcos y una fuente Q, una fuente que se perdió. Sí. Y es a partir de Marcos que surgen los otros evangelios. Surge el O sea, de lo corrigen, lo amplían, sí, esa cosa. todos surgen a partir del de Marcos, eso es cierto. Todos Ahora, surgen a partir de Marcos. sí. Esa es la base. Doctor Correa, sobre la muerte de Orígenes. La muerte de Orígenes. Estoy hablando de Orígenes, el filósofo. Orígenes sí, del siglo XIII, uno de los padres de la iglesia. Exactamente, pero Orígenes, la iglesia sale de Orígenes porque Orígenes sustenta que la Trinidad era griega y que en gran medida hubo muchas cosas ahí que son griegas. Y que es que los dioses trinos eran muy frecuentes en la antigüedad. Sí. La Trinidad no solamente fue cristiana fue la última, podríamos decir. En la tradición egipcia también hay dioses trinos. O sea, Amón-Ra, Isis, Osiris. O sea, hay Trinidad por todas partes. ¿Entiendes? Y hay un asunto que sí es difícil de sostener, y es, por ejemplo, cuando Cristo nace, que ocurre, según Mateo, la huida a Egipto. Eso es un episodio de la humanidad, me refiero, de esa época, de la humanidad de esa época en términos cristianos, que debió despertar todas las alarmas intelectuales, o históricas. ¿Usted sabe lo que es de ordenar decapitar o matar niños? Coño, De parte de Herodes. Sí. Herodes. Y que eso no esté registrado en ningún lado, que solamente lo sepa Mateo, que hasta el mismo Lucas lo contradice, porque Lucas dice que cuando Cristo nace, al octavo día, ¿cuándo cogen? Cogen para Jerusalén, donde está Herodes, a cumplir con los ritos del Levítico. O sea que el primero que contradice a Mateo es Lucas. Entonces, preparar tropas, habituallar tropas para salir a matar niños en una época en donde las mujeres judías parían mucho. Eso debió ser
registrado por múltiples fuentes. Lo primero que el Imperio Romano para matar a una gente había que hablar con el Imperio Romano. El Imperio Romano no hay datos de que haya autorizado esa muerte. El problema, el mismo Flavio Josefo. Flavio Josefo, que es el historiador judío romano por excelencia, sí. Flavio Josefo habla horrores de Herodes. Horrores, le menciona todo y cada uno de sus actos aberrantes, al punto de que muchos consideran que Flavio exageró la nota contra Herodes. Pero el peor de las cosas de Herodes, de las cosas horrendas de Herodes, Flavio Josefo no la registra, que es esa matanza de niños. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué está esa historia ahí? Porque era muy frecuente en esa antigüedad los niños, futuros reyes, que escapaban de la muerte. Fíjate que los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba, o sea, se salvaron y fundaron Roma. El mismo Moisés fue abandonado en una cesta y fue recogido por cosas de Egipto, faraones, y fue el gran hombre. El mismo Zeus, el papá de Zeus, Cronos, sabía que uno de sus hijos iba a ser el que lo iba a destronar. Bueno, se comió a todos sus hijos. Lo que pasa es que con Zeus hubo un engaño. Es la misma historia, ¿verdad? La misma historia de escapar de la muerte. Entonces, a Zeus, en una piedra que es Zeus, y entonces Cronos se come la piedra pensando que se está comiendo a Zeus. Sí. Y ya sabemos la historia. Zeus crece y destrona a Cronos. Es decir, que hay muchas historias que son manidas y esas cosas. Pero volviendo a lo otro, yo pienso que la historia del cristianismo es hermosa como fuente literaria, increíblemente hermosa. Y además, doctor, ¿no es importante desde el punto de vista sociológico que la gente crea en historias como la de Jesús, historia de redención, de que Él paga los pecados por nosotros y que cuando nosotros después de la muerte vamos por el sacrificio de Él, vamos a ir a un paraíso? Eso no contribuye a que los seres humanos sean más dóciles, más sumisos, claro, yo creo, menos violentos. Yo con toda la posición que tengo sobre el tema, yo no hago mucho proselitismo de esto porque en realidad eso que tú dices es cierto. La gente necesita creer. La vida sin ese componente puede traer, qué sé yo, sus consecuencias. Así es, seria consecuencia. Es bueno que la gente tenga eso en su mente, un pensar de esperanza después de la muerte, y en la misma vida, que las cosas van a mejorar mediante una ayuda de la celestial, todas esas cosas. Eso forma parte de la vida. Y eso hay que respetarlo. Y además es hermoso. Es increíblemente hermoso. Así es. Y eso es así. Eso es así. Mire, doctor, yo pienso que si eso es una construcción, como usted dice, que para mí es una relación de poder, o sea, ese simbolismo del cristianismo es una creación del Imperio Romano, del de Oriente, ¿verdad? Porque el de Occidente es más del de Oriente. Bueno, el Imperio, mira, la muerte, porque si hubo un personaje que fue crucificado, yo creo que sí, que existió y que tuvo ciertas características importantes. O sea, que daba un buen mensaje, sobre todo un mensaje de que ya viene el final del mundo, esa cosa, pero que también tenía un fuerte mensaje contra Roma. Y la muerte de Cristo, vamos a decirle así, no fue una muerte judía, jamás en la vida. Fue una muerte romana. Lo que pasa es que después eso después se varió y se le pasó la culpa a los judíos y esas cosas. Pero en realidad fue una muerte romana. La cruz era netamente romana. Y lo que estaban al lado de él eran luchadores antirromanos. Eso no cabe la menor duda. Ahí había una sedición. Él fue muerto por sedición y los ladrones que estaban al lado de él. Sedición da por todas partes. Si Cristo hizo su mensaje de paz y de amor, por esas causas él no lo iban a crucificar, ni tampoco los judíos lo iban a entorpecer. Era porque era sedición, que tuvo la erupción en la guerra de 66 a 70. Eso se venía cocinando, la guerra contra los romanos por parte de los judíos.
Bien. Porque el imperio era el imperio y cobraba los impuestos. Qué reflexión Pues muchas gracias, doctor Correa, y recuperación total, doctor. Doctor Vicente Correa. Qué reflexión tan interesante. Muchas gracias. Regresamos ahora. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.